Bienvenidos a todos, a todas. Mi nombre es Mónica Ábalos, soy abogada, estoy radicada en Argentina y me encargo de la tramitación de las actas del CNN y las apostillas, así como también de la gestión de las traducciones necesarias de toda la documentación que se requiere para el armado de carpetas para el requerimiento de ciudadanía italiana. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Manuel Roselo Fernández. Yo soy gestor de Ciudadanías Italianas. Trabajamos junto a Mónica en Italianissimi, en conjunto a otros profesionales. Muchos de ellos son abogados, para dar seguimiento al trámite de ciudadanía italiana, sea por la vía administrativa o por la vía judicial. La vía administrativa evidentemente implica viajar a Italia y la vía judicial les permite a los solicitantes de la ciudadanía hacer el trámite desde la Argentina. Puntualmente también Mónica gestiona las informaciones sumarias y las rectificaciones de las actas cuando esto sea requerido en la Argentina. Bueno, Mónica, ya que estuvimos haciendo esta presentación, seguramente habrá gente bastante interesada hoy en tramitar la ciudadanía. ¿Cómo pueden obtener la ciudadanía? ¿Cuáles son las formas para obtener la ciudadanía? Y más o menos cuánto se demora. Bueno, para la solicitud de la ciudadanía italiana existen tres vías para su requerimiento. Una de ellas es la vía administrativa, como mencionaba Juan Manuel, que demora aproximadamente entre 6 y 8 meses, dependiendo del comune ante el cual se presente la carpeta. La vía judicial, que esto implica obviamente que ese derecho de ciudadanía sea reconocido por un juez en Italia, cuya demora aproximada es entre 8 y 24 meses, y lo que se denomina por vía consular, que implicaría realizar el trámite en el consulado italiano que corresponda al domicilio, a la jurisdicción del domicilio del solicitante, y cuya demora oscila entre los 2 y los 10 años. Considerando que existen tres alternativas o vías posibles para solicitar la ciudadanía, ¿cuáles serían, Juan Manuel, esas condiciones o requisitos que el solicitante debe tener en cuenta de acuerdo a la vía que haya elegido? Bueno, hay un factor común para todos los casos de reclamo de ciudadanía que es contar con la documentación pertinente y esa documentación tiene que ser conforme, así que no tiene que haber discrepancias entre las mismas. En caso de existir, tienen que ser mínimas y aceptables, ¿no? Entonces, los requisitos a presentar son todas las actas de nacimiento desde el italiano hasta el reclamante, las actas de matrimonio y cuando correspondan, las de defunción. Y además, el certificado de no naturalización. Todas las actas, evidentemente, tienen que contar con su debida apostilla de la Haya. Ahora, respecto de los tres tipos de reclamo de ciudadanía que existen, que tenemos ciudadanía por vía administrativa, en este caso, el reclamante tiene que fijar una residencia en Italia. Desde Italianissimi nosotros podemos ofrecer el seguimiento de residencias y además todo lo que sería la consecución del trámite por vía administrativa, con lo cual la experiencia es un poco más amigable. Ahora, en lo que respecta a el reclamo por vía judicial, la instancia se realiza contra el Ministerio del Interno, que sería el equivalente al Ministerio del Interior, que es quien representa al Estado italiano. Y existen aquí dos posibilidades: hacer un juicio porque el italiano, en este caso era una mujer, era una italiana, que había nacido antes de 1948, con lo cual se configura la vía materna, o eventualmente por ausencia de turnos, es decir, que el Ministerio del Interno no dotó a los consulados de turnos. Bueno, en este caso también en Italianissimi contamos con un equipo de abogados especializados en derecho de ciudadanía que pueden dar
soporte para el reclamo de la ciudadanía por vía judicial. Y por último, tenemos la vía consular, que es la, digamos, más compleja, puntualmente en lo que se refiere a la obtención de los turnos, ya que el Ministerio del Interno no dota a los consulados correspondientes de turnos para poder garantizar el acceso a la ciudadanía. Aproximadamente están dando de 6 a 10 turnos por consulado y las solicitudes son miles, con lo cual eventualmente quedan bastante cortos. Entonces, he aquí que esta figura, ¿no? Esta posibilidad de reclamo de ciudadanía, que es la vía consular, muchas veces muta a la vía administrativa o a la vía judicial, ¿sí? Y acá recalco, la diferencia entre ambas es que en la consular uno puede reclamar desde su casa, pero si no hay turno no reclama nada, evidentemente. No está garantizado el derecho. Si no quiere viajar la persona o no puede viajar, solamente podría reclamar por vía judicial y en caso que pueda reclamar, sería un trámite bastante más breve que cualquiera de los anteriores, porque estamos hablando aproximadamente de 3 a 6 meses, como decías vos, Mónica, o en algunos casos llegamos hasta los 8 meses eventualmente, que es, bueno, obviamente muchísimo más rápido que el resto de las alternativas. Ahora, en base a lo que estaba comentando, Moni, seguramente habrá personas que estarán viendo este video y se preguntarán qué es el certificado de no naturalización o CNN. Bueno, este certificado de no naturalización es un documento que expide la Cámara Nacional Electoral en Argentina, que certifica fundamentalmente que el ABO, a través o por el cual se reclama ese derecho sanguíneo de ciudadanía, nunca se naturalizó como argentino. Es importante destacar esto porque, digamos, el reclamo del derecho sanguíneo de ciudadanía se extingue o se trunca, digamos, si el italiano cuando vino a vivir acá Argentina, en algún momento se naturalizó argentino y obtuvo, digamos, la ciudadanía argentina. Entonces, lo que certifica o garantiza la Cámara Nacional Electoral de cara a, digamos, las autoridades italianas es que esa persona nunca renunció, digamos, a su ciudadanía italiana de origen. También hay que tener en cuenta que, digamos, las personas, los inmigrantes cuando llegaban acá, digamos, las diferentes actas de casamiento, de defunción, de nacimiento de los hijos, etcétera, pueden llegar a tener discrepancias o diferencias respecto de la forma en que se escriba el apellido o, digamos, el nombre en italiano se lo tradujeron al español. Entonces, en la solicitud de ese certificado de no naturalización, en caso de que así suceda, de que las actas pueda haber alguna discrepancia respecto de el nombre o el apellido del abo, se debe solicitar lo que se denomina con las diferentes variantes. Y esto implica que al solicitar el CNN se tienen que acompañar las actas en donde el nombre o el apellido figura escrito en forma diferente. En este caso, desde Italianissimi nosotros podemos otorgar, digamos, la posibilidad de gestionar ese certificado con las diferentes variantes. Y el plazo de otorgamiento, esto es a los efectos de que las personas que nos están escuchando se vayan dando una idea del tiempo que les puede llevar a armar la carpeta, es aproximadamente entre 70 y 90 días corridos desde que se ingresa la solicitud vía web. Como estábamos hablando de las diferentes la diferente documentación que se necesita para conformar la carpeta
qué podemos ampliar, Juan Manuel, respecto de el tipo de documentación y las actas que se necesitan? Bueno, las actas, como venimos comentando, son pocas, pero tienen que ser siempre exactas lo más posible, ¿no? Y si no, deberán contar con sus debidas rectificaciones. Se trata de el acta de nacimiento del italiano, de matrimonio del italiano, de defunción del italiano, el certificado de no naturalización del italiano y después de toda la línea de descendencia, ¿no? Hasta llegar a reclamante, las actas de nacimiento, de matrimonio y cuando corresponda defunción, ¿sí? A esto podríamos sumar la información sumaria si es que es necesario, ¿no? Si es que las discrepancias más graves no fueron salvadas por el CNN. Digo esto porque a veces las discrepancias no son solamente de nombre y de apellido, ¿no? Bueno, ahora, Mónica, ¿qué consideraciones tengo que tener al recopilar la documentación dependiendo del trámite elegido? Bueno, en este caso, dependiendo de si el reclamo es por vía administrativa o judicial, como esto va a implicar que la documentación va a tener que ser presentada directamente en Italia, en todos los casos, las partidas, salvo la partida de nacimiento del abo, que va a ser, digamos, la persona a través de la cual se reclame ese derecho sanguíneo, entonces, por ende, como nació en Italia, esa partida de nacimiento ya está en idioma italiano. El resto de las partidas, así como el CNN, tienen que estar traducidas al idioma italiano. Y además deben estar apostilladas, tanto las actas como el CNN, o bien, y bien, mejor dicho, además de apostilladas esas actas y el CNN, apostillada la respectiva traducción, o bien a través del trámite de aseveración. En el caso de que la solicitud sea por vía consular, como se va a presentar en el consulado italiano que corresponde a la jurisdicción del domicilio del reclamante, solamente se requiere la traducción de todas las actas, de vuelta, excepto la del ABO, y del CNN, pero no se requiere el trámite de apostilla. Por otro lado, con relación a la antigüedad que deben tener las actas desde que se solicitan, y esto está también directamente relacionado con el requerimiento de la apostilla, es que las actas que están emitidas por el registro de las personas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como todas esas actas, las copias, digamos, se emiten certificadas y con firma digital, no pueden tener una antigüedad mayor a 6 meses desde que fueron solicitadas para requerir la apostilla. En el caso de aquellas actas que correspondan a registros civiles de otras provincias de la Argentina, en este caso hay que tener en cuenta dos cuestiones. Si el registro civil de esa provincia emite copias de las actas firmadas digitalmente, no hay un límite temporal, digamos, para requerir la apostilla. El acta tiene que estar legalizada y firmada digitalmente. En el caso de aquellos registros civiles en los cuales la copia del acta la emitan con firma hológrafa y no con firma digital, previo a la gestión de la apostilla de ese acta, se debe requerir la legalización ante el Ministerio del Interior de la Nación. En este caso, nosotros desde Italianissimi también podemos ayudar, digamos, a gestionar esa legalización.
Acá estamos hablando de un concepto que se habla de apostilla o doble apostilla o aseveración. ¿Qué es la apostilla? ¿Cuánto demora? ¿Qué es la doble aseveración, Juan Manuel? Ok, bueno, la apostilla es un mecanismo legal que le da validez al documento emitido en Argentina, al acta emitido en Argentina, en el exterior. Puntualmente, por ejemplo, un acta de nacimiento, tomemos tu ejemplo, Mónica, el acta de nacimiento de Mónica, para reclamo de ciudadanía en Italia, requerirá tener apostilla de la Haya, ¿sí? Entonces, de esa manera, ese documento tiene validez internacional. Ahora, también hay que validar internacionalmente las traducciones. Entonces, cada acta tiene su traducción y en ese caso corresponderá la doble apostilla tramitada en Argentina o un proceso que es un poquito más rápido, bastante más rápido, que es el procedimiento de aseveración, en donde el traductor en Italia asevera frente a un tribunal que la traducción es correcta y fiel al idioma español, o sea que no hay errores en cuanto a la traducción. Y, con lo cual, esa aseveración, como también la doble apostilla, le dan validez internacional a la traducción, ¿sí? En cuanto a los tiempos, bueno, las apostillas que se tramitan en Argentina se pueden tramitar por trámite a distancia o a través de los colegios de escribanos. Por trámite a distancia es un poco lento, sí, más o menos se tarda entre 60 y 90 días aproximadamente. En lo que corresponda al colegio de escribano, bueno, depende del colegio de escribano que se utilice, pero estamos hablando de menos de 20 días. Evidentemente, luego las diferencias estarán en los costos, ¿no? O sea, todo lo que es rápido es un poco más costoso. Pero como en Italia las actas traídas desde el exterior solo tienen validez 6 meses, a veces conviene ir por el colegio de escribano, ¿no? Al reclamar esas apostillas, sino por trámite a distancia, porque si no, como que hay poco margen para el trámite de la ciudadanía. Ahora, Mónica, estamos hablando de documentación, de discrepancia de las actas. La pregunta que se me viene en mente es, ¿qué es la información sumaria y qué diferencias existe entre esta y la rectificación administrativa? Bueno, la información sumaria es un trámite que se hace vía judicial en el cual se le solicita a un juez que le ordene al organismo administrativo competente, en este caso sería el registro civil que corresponda por la jurisdicción del reclamante, o mejor dicho, por la jurisdicción de donde fue emitida la partida, que rectifique o corrija todos aquellos errores formales que pueden haberse dado al momento de emitir ese documento público. El tema es que, digamos, siempre el primer paso es reclamar o solicitar esa misma rectificación por vía administrativa. ¿Qué significa esto? Que la persona solicita ante el registro que emitió el acta que ese mismo organismo que se equivocó, digamos, que cometió ese error formal, lo rectifique. Entonces, esa petición es analizada por el registro civil y es la propia oficina del registro civil la que determina si es viable la rectificación por vía administrativa o la persona debe realizarlo a través de información sumaria. Por supuesto, la rectificación vía administrativa es considerablemente más rápida que por información sumaria, porque, digamos, además los jueces son como bastante reacios a tratar de llevar adelante ese tipo de juicios porque es
es más un trámite administrativo, digamos, que termina siendo el juzgado mismo. Pero por eso siempre es importante intentar la acción de rectificación por vía administrativa, sobre todo ahora que la mayoría de los registros tienen esa opción para solicitarla online. Se presenta, se acompaña toda la documentación online en forma remota y una vez que lo analizan y contestan positivamente, se procede, digamos, a la rectificación dentro de la propia oficina del registro civil. Entonces, como estamos hablando de errores formales que pueden cometer las oficinas públicas al momento de labrar o de emitir ese documento eh, público, como son las actas, ¿podemos poner, para que la gente entienda, Juanma, algún ejemplo de rectificación de las partidas? Sí, claro. Bueno, las rectificaciones más clásicas son por nombres, por apellidos, lugares, ¿no? Por ejemplo, lugar de nacimiento, de matrimonio, de función, las fechas y también las edades, ¿no? Porque a veces difieren las edades de que una de las personas fue padre o madre y demás. Entonces, todas estas rectificaciones evidentemente son necesarias para que los trámites no se caigan, porque el funcionario que interviene a la hora de otorgar o no la ciudadanía trata de chequear que la información sea pertinente. Entonces, si hay discrepancias notorias, evidentemente el caso queda truncado y no hay posibilidad para reclamar la ciudadanía. Bien, bueno, creo que con esto ya hemos recorrido muy rápidamente los principales temas a tener en cuenta para iniciar o para armar la carpeta a un trámite de ciudadanía, con lo cual les agradecemos que nos hayan escuchado y estamos a disposición desde Italianissimi para ampliar cualquier tipo de información, por lo cual nos pueden contactar al mail y a los teléfonos que figuran en pantalla. Les agradecemos la atención y bueno, esperamos contar con su contacto a la brevedad posible. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos.